Buenos días, hermanos en Cristo, que Jesús sea amado por todos los corazones. Amén. Hoy, 3 de enero, es la celebración del Santo Nombre de Jesús. Además, la Iglesia recuerda a Santa Genoveva, Virgen de Nanterre, a Santa Estefanía Quinzani, Virgen de la Tercera Orden de Santo Domingo en Soncio, Lombardía, Italia. El Santo Nombre de Jesús. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Filipenses 2, versículo 10. Acerca del nombre de Jesús. El 3 de enero, la Compañía de Jesús celebra la fiesta del Santo Nombre de Jesús. El padre Jean-Paul Hernández, sacerdote jesuita, teólogo, presenta las raíces bíblicas de esta fiesta y su importancia para los jesuitas. Y aquí leeremos el texto. En la tradición judía, el nombre de Dios no puede ser pronunciado porque decir el nombre de alguien ya es hacerlo presente, definirlo, de alguna manera poseerlo. Y Dios no puede ser definido ni poseído. Incluso hoy en día, las 4 letras que componen el Santo Nombre no se pronuncian según su fonética, sino que se sustituyen en la lectura por las palabras Adonai, Señor. De esta manera se preserva la identidad infinita de Dios. Pero el hecho de que este nombre no pueda ser pronunciado como una especie de tabú obsesivo, ha dado lugar a una serie interminable de intentos de expresarlo sin pronunciarlo nunca. Los salmos son un ejemplo significativo, pero podemos decir que toda la Sagrada Escritura es un circunloquio del nombre de Dios. El nombre es como el ojo de un ciclón de creatividad, que también dio origen a las fiestas de Israel, sus costumbres y en última instancia su propia historia. La misma palabra judea viene de la raíz jada, que significa invocar, proclamar, confesar, donde el objeto implícito es evidentemente el nombre de Dios. Israel es ese pueblo cuya identidad consiste precisamente en proclamar el santo nombre. Por lo tanto, a menudo en la Biblia hebrea Dios llama a Israel gente marcada con mi nombre. Podríamos decir, Israel existe para proclamar el indecible nombre de Dios. El capítulo 3 del Éxodo cuenta cómo Dios revela su nombre a Moisés. Yo soy el que soy. En hebreo, Eyed Asher Eyed. Esta expresión suena como una especie de no nombre o incluso una negativa a ser nombrado. Es como si Dios hubiera dicho, soy totalmente otro, y por lo tanto no tengo un nombre como los otros nombres. Mi identidad no es circunscribible en un sonido, descriptible por un nombre, sino que es idéntica solo a sí misma. Al mismo tiempo, la raíz hebrea que traducimos como yo soy es la raíz que indica fidelidad. No es un yo soy de color filosófico como a veces se ha interpretado en el occidente cristiano. No es yo soy o yo soy la raíz metafísica de la existencia, pero más bien yo estoy ahí, o yo soy el que siempre está contigo, que está ahí. El nombre de Dios, su identidad más íntima, es la capacidad de hacerse presente, de estar ahí. Así que la entrega del nombre coincide con su significado. Podríamos decir, Dios entrega su propia identidad.
Es de nuevo en el monte Sinaí que Dios hace su nombre más explícito a Moisés, que ahora dirige a todo el pueblo. Entonces el Señor bajó en la nube y se puso a su lado y proclamó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él proclamando: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y rico en gracia y fidelidad. Éxodo 34. Estos últimos aposiciones al tetragrama se forman como un primer círculo alrededor del ojo inaccesible del ciclón creativo del nombre de Dios. Son intentos de decir quién es Dios, pero ya son intentos parciales. Las palabras hebreas son que traducimos como misericordioso, pero que se refiere a las entrañas maternas, gen, que describe el gesto de mirar hacia afuera y que podemos traducir como benevolente o piadoso, gesed, que traducimos como gracia y que también es compasión y bondad en una relación, y emet, que significa fidelidad, verdad, honestidad. Pero este nombre no se puede pronunciar en vano, es decir, solo se puede pronunciar con la vida. En la lucha con Dios descrita en Génesis 32, Jacob había pedido a la misteriosa presencia: dime tu nombre. Génesis 32, versículo 30. La respuesta divina fue: y aquí lo bendijo. Jacobo emerge radicalmente cambiando de este encuentro con Dios, de quien había querido arrebatar el nombre. De hecho, Jacob salió con un nuevo nombre, Israel. Podemos decir, el nombre de Dios es el único nombre que cambia la identidad de quienes lo pronuncian. En la historia de Israel, este nombre podía ser pronunciado una vez al año por el sumo sacerdote que entra durante el Yom Kippur, día litúrgico de expiación, es decir, de perdón, en el Debir, Santa Toru del templo. Frente al arca pronuncia el tetragrama cuyas letras se conservan en el interior del arca y del espacio vacío que queda entre los dos querubines sobre el arca. Dios hecho presente por el nombre pronunciado responde. Por lo tanto, el templo entero es repetidamente descrito en la Biblia como el lugar que Él eligió para que su nombre habite. Dios de alguna manera habita en el templo, a través de su nombre, que es una especie de presencia hipostática de Dios. Pero para Israel este mismo nombre es también la figura de toda la creación. Oh Señor Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8, versículos 2 y 10. Por lo tanto, el templo representa el mundo entero, ordenado alrededor del nombre. Si el nombre de Dios es la presencia fiel de Dios, la revelación de la identidad misma de Dios y al mismo tiempo la figura de toda la creación, no debería sorprendernos que el cristianismo primitivo atribuyera a Jesucristo todo lo que Israel había atribuido al nombre. En una homilía anónima del siglo II leemos: ahora el nombre del Padre es el Hijo. Y ya en el Evangelio de Juan, todas las palabras de Jesús que comienzan con yo soy son una alusión al nombre de Dios, revelado por Jesús en sus diferentes acciones como en las diferentes facetas de un prisma. En la carta a los Filipenses tenemos un pasaje fundamental
que marcará la espiritualidad cristiana para siempre. En el capítulo 2, Pablo cita un himno cristológico que recuerda la resurrección de Cristo con la metáfora: dadle el nombre que está sobre todo nombre, que significa darle el nombre de Dios, es decir, la identidad de Dios. Es una forma de decir, en la resurrección se revela la identidad divina de Jesús. Pero el texto continúa, porque nombre de, y el lector espera encontrar aquí la palabra Dios o Señor, que es precisamente el nombre sobre cualquier otro nombre. Pero en cambio la sorpresa es que aquí leemos Jesús. Y luego el texto continúa con que se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El texto opera así una sorprendente traducción del significado del nombre Adonai al nombre Jesús. Todo lo que el nombre de Dios ha significado y causado, ahora lo hace el nombre Jesús. Este nombre dado al Hijo de María ya era un nombre común entre el pueblo de Israel. La tradición bíblica recuerda en particular a Jesús ben Siracida, el Sirácida, emblema de la sabiduría, y a Josué, sucesor de Moisés. Las dos figuras convergen en Jesús de Nazaret, que para el Nuevo Testamento es la sabiduría encarnada y el cumplimiento de la obra de Moisés. Es fácil para nosotros entender entonces cómo en Hechos de los Apóstoles Pedro dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Hechos 4, versículo 12. En el uso del verbo salvar hay una referencia explícita al significado hebreo del nombre de Jesús, Yeshua, que significa precisamente Dios salva. Por lo tanto, el nombre de Jesús ya es en sí una oración de invocación y una acción de gracias. La tradición, aún viva hoy en el Oriente cristiano, de la oración del nombre, se remonta a los primeros siglos, es decir, la repetición constante del nombre de Jesús o de una fórmula de invocación que lo contiene. La invocación Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí, un pecador, y sus variantes se llaman oración del Esichia, es decir, de la paz del corazón. También en la tradición litúrgica de los primeros siglos, es en el nombre de Jesús que los catecúmenos son bautizados y que se celebran los misterios. Cuando el libro del Apocalipsis señala que los salvados llevan el nombre de Dios en la frente, probablemente ya se refiere a la costumbre litúrgica de marcar a los bautizados con una X, la primera letra griega de Christus. Enderezado también dibuja una cruz. De ahí la frecuente identificación entre el nombre y la cruz, que permitirá a la tradición litúrgica y artística, por ejemplo con el estaurograma, decir que el verdadero lugar donde Cristo revela su nombre, es decir, su identidad, es la cruz. Es a finales de la Edad Media cuando la espiritualidad del nombre de Jesús se desarrolla en Occidente. En primer lugar, en el ámbito franciscano, gracias a la predicación de San Bernardino. El santo de Siena eligió las 3 primeras letras griegas del nombre de Jesús, IHS, para elaborar objetos de devoción que reemplazarán la controversia heráldica de las familias. Este trigrama ya era la abreviatura de Jesús en los manuscritos del Nuevo Testamento, donde el
amanuense superponía una tilde o un guión ondulado, precisamente para indicar que IHS era una abreviatura. Cuando a partir del siglo X los manuscritos griegos en oncial se convirtieron en minúsculas, a partir del guión sobre la IHS se intersectó con el pentagrama vertical de la H, formando una cruz. Así se recupera el entrelazamiento del nombre y la cruz. Es este tipo de cruce de trigramas, a menudo rodeado de rayos solares, el que desde el centro de Italia llega a otras partes de Europa occidental. Y es en París donde Calvino y San Ignacio se encuentran. El primero lo convirtió en el escudo de armas de su ciudad de Ginebra. Este último comenzará a utilizarlo para marcar sus letras. Más tarde, el IHS se convertirá en el símbolo de la Compañía de Jesús. Además de su significado griego, también puede entenderse como la abreviatura latina de Jesus Hominus Salvator, Jesús Salvador de los hombres. En un solo símbolo, por lo tanto, converge en una perspectiva griega, latina y judía, Salvator. La cruz de la H, ahora también en minúsculas, une siempre el nombre y la cruz, y los tres clavos representados a menudo abajo recuerdan la pasión de Cristo, pero también los tres votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia. Si Ignacio y los primeros jesuitas pudieron identificarse con este símbolo, es porque habían elegido llamarse a sí mismos compañeros de Jesús y no iñiguistas o de cualquier otra manera. Es la persona misma de Jesús, su nombre, es decir, su identidad comunicada, la que inflamó el corazón de Ignacio, la que es el punto de apoyo de los ejercicios, la que une a los primeros compañeros y la que se supone que es la única palabra de la compañía. Es como dice la fórmula del instituto, insigne por el nombre de Jesús. Por lo tanto, el IHS es omnipresente en el arte jesuita, en los documentos oficiales y aún hoy en día en muchos de los logos utilizados por la compañía. Como repitieron los primeros jesuitas, este nombre es más hermoso que el amanecer y la luz, y nosotros los jesuitas debemos estar listos para dar nuestra sangre por este nombre. Y aquí concluye este texto escrito por el padre Jean-Paul Hernández. Gracias por su atención y hasta la próxima cápsula.